Yo soy la doctora Cristina Gentile y vamos a ver generalidades de tromboembolismo pulmonar y... ¿Cómo, perdón? Sí, me perdón. Y síndrome aórtico agudo. ¿Ustedes son de qué año? ¿De cuarto? Quinto. Bueno. Vamos a empezar con tromboembolismo pulmonar. La enfermedad venosa tromboembólica es una patología de alta morbimortalidad que se presenta en un variado espectro de pacientes. Involucra la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón. El TEP representa actualmente la tercera causa de mortalidad cardiovascular después del infarto agudo del miocardio y del accidente cerebrovascular de la CED, ¿sí? La angiotomografía de tórax es actualmente el principal estudio para el diagnóstico de TEP, pero suele sobresolicitarse con una alta tasa de resultados negativos. Es por esto que debe estandarizarse la racionalidad del pedido de una manera eficiente, introduciendo escalas de probabilidad clínica o pretest clínicos validados. Estos pretest clínicos, que pueden ver acá, incluyen examen físico, interrogatorio, una serie extensa de factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, como se muestra en la tabla de la derecha, la tabla rosa, donde los agrupan en factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. Y también se utilizan muy frecuentemente las escalas de Wells o la de Ginebra o las escalas simplificadas de ambas. También podemos encontrar en internet calculadoras automáticas de escala de Wells y haciendo un tilde, acá ven, en el cuadro en relación a los antecedentes del paciente y nos va a arrojar la probabilidad o no de TEP. Según la Guía Europea de Cardiología, en la práctica clínica del TEP, el algoritmo diagnóstico en paciente hemodinámicamente estable, donde hay una probabilidad baja o intermedia de embolia pulmonar, se debe solicitar primero dímero D. El dímero D tiene alto valor predictivo negativo para descartar TEP. En cambio, si la sospecha clínica es alta, se le pedirá una angiotomografía pulmonar. Esto es en paciente hemodinámicamente estable, en el cual podemos hacer un interrogatorio y examen físico. En paciente hemodinámicamente inestable no hay valoración de probabilidad clínica de TEP, no hay interrogatorio, no hay dímero D, por lo cual el primer estudio que se hace es un ecocardiograma transtorácico al lado de la cama del paciente, para la evaluación de disfunción del ventrículo derecho. Si es positivo, se va a solicitar una angiotomografía pulmonar. Actualmente se sabe que el pronóstico es diferente según haya o no afectación del ventrículo derecho en tromboembolismo de pulmón. La presencia de disfunción del ventrículo derecho es un marcador de severidad y mortalidad. Bueno, algo para tener en cuenta que la especificidad del dímero D disminuye con la edad, entonces calcular el mismo de manera individualizada, y para pacientes mayores de 50 años se calcula la edad por 10 en lugar del límite fijo estándar de 500, y así aumenta la tasa de exclusión de TEP. Es una recomendación 2A, o sea que debería ser recomendado. Siempre tengan en cuenta que la angio-TC sigue siendo la primera técnica de diagnóstico y es una recomendación 1A, está indicada. Después vamos a ver ejemplos de TEP en angiotomografía. El SPECT de ventilación-perfusión está como técnica prometedora, con recomendación 2B, tal vez se consideraría, y la evidencia no está aún ahí, aunque lo estará pronto en un futuro. Bueno, eso algo de teoría de tromboembolismo pulmón. Ahora vamos a ver teoría de síndrome aórtico agudo para después ir a los ejemplos. El síndrome aórtico agudo se define como un proceso agudo de la pared de la arteria aorta que condiciona un riesgo de rotura y presenta elevada morbimortalidad. Habitualmente se han incluido 3 entidades dentro de la clasificación de síndrome aórtico agudo: la disección, el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante. Pero se ha propuesto incluir dentro de la clasificación de síndrome aórtico agudo a la rotura de aneurisma y al desgarro intimal limitado. Este diagrama muestra las relaciones entre las entidades agrupadas bajo el nombre de síndrome aórtico agudo. La disección puede ocurrir como una entidad única y también puede ser el resultado de la progresión del hematoma intramural y de la úlcera penetrante. Y todo puede eventualmente conducir a la rotura de la aorta. Estas entidades comparten una presentación clínica y un perfil de factores de riesgo comunes, que incluyen el dolor torácico agudo y la hipertensión arterial crónica. La mortalidad de pacientes con disección disminuye significativamente después de los 14 días. Entonces, usando este punto en el tiempo, 14 días, la lesión aórtica es hiperaguda cuando el tiempo desde el inicio de los síntomas es menor a 24, aguda cuando se presenta dentro de los 14 días de inicio de los síntomas, subagudo entre 15 y 90 días y crónico más de 90 días. Tanto el eco transesofágico, la TC y la resonancia son igual de fiables para confirmar o descartar alguna de las entidades del síndrome aórtico agudo. La TC y la resonancia, la angio-TC y la angio-resonancia se consideran superiores al eco para valorar la extensión de la lesión y el compromiso de los ramos aórticos. Obviamente que la angio-TC, por su rapidez, disponibilidad en los centros de diagnóstico, sensibilidad y especificidad del 100%, hoy por hoy es el gol estándar en casos de sospecha de síndrome aórtico agudo. Bueno, tengan en cuenta que la aorta está formada por 3 capas: la túnica, la íntima, que es la más interna; la túnica media, que es la más gruesa, con células musculares lisas; y la adventicia, que es la capa más externa.
Los vasavasorum son pequeños vasos que suministran sangre oxigenada a las paredes externas de las grandes arterias, y los vasos vasorum penetran desde la adventicia, en la pared de la aorta, hasta la capa media, no están en la íntima. Bueno, la disección se define como un desgarro de la íntima de la aorta que expone a la capa media subyacente al flujo sanguíneo pulsátil. Se forman así dos luces en la aorta. Una es la luz verdadera y la otra es la luz falsa. Podemos ver el flap de disección o el colgajo y desplazamientos de las calcificaciones siempre están en la íntima. En caso de disección las vamos a ver medializadas, ¿sí? Desplazamiento medial que está señalizado con las flechas amarillas. El hematoma intramural se origina a partir de la rotura de espontánea de los vasavasorum, de lo que les comentaba antes, ¿sí? En la capa media de la aorta, pero también se ha descrito la presencia de pequeños desgarros íntimomediales. El hematoma intramural, en la fase sin contraste, en un protocolo de angiotomografía, de síndrome óptico agudo que siempre tiene que tener una fase sin contraste, lo vamos a ver con una semiluna espontáneamente densa, periaórtica, y tras la administración del contraste, esta es una, fíjense acá en el mediastino no hay contraste, acá sí tenemos contraste, esta semiluna espontáneamente densa se va a tornar hipodensa, y no vamos a ver en el hematoma intramural, no vamos a ver el flap de disección que veríamos en una disección clásica, ¿sí? Después vamos a ver más ejemplos para que les quede más claro. Y la úlcera penetrante tenemos entonces dentro del síndrome óptico agudo, disección, hematoma intramural y úlcera penetrante. Se da cuando una placa de ateroma se rompe y erosiona la íntima con extensión del flujo hacia la capa media en un sector bien localizado de la aorta, donde va a formar un hematoma que en tomografía se va a poner en evidencia como una colección de material de contraste por fuera del lumen aórtico, ¿sí? Es como una saturación de eversión de la luz con contraste endovenoso. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos para que les quede más claro. Vamos a empezar a ver. Bueno, esta es una angiotomografía del paciente con disnea, ¿sí? Masculino, 84 años, le piden una angiotomografía de tórax para descartar tromboembolismo de pulmón. Esta es una tomografía, fíjense, esta es la ventana mediastínica, ¿sí? Y en la angiotomografía para ver arterias pulmonares, donde yo voy a tener bien opacificado, va a ser la arteria pulmonar. Esta es la aorta, ascendente, descendente, y acá tenemos la aorta, el tronco de la pulmonar y las ramas principales de la aorta. ¿Alguien le llama algo la atención en la opacificación del contraste? A ver, ¿quién dijo sí? Es como un defecto de relleno, puede ser. Muy bien, se observa un defecto de relleno en un ramo segmentario para el lóbulo superior. Fíjense acá, también hay otros defectos de relleno. Acá la opacificación es correcta. Y acá se ven defectos de relleno. Estos defectos de relleno son centrales. Fíjense, forman un ángulo capaz agudo con la pared del vaso, ¿sí? Y están bien en el centro. Me está hablando de un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá. Bien clarito ahí. Y como el contraste pasa por alrededor del trombo. Y ahora les quiero mostrar, fíjense ahí también, ¿sí? Viene bien el contraste y hay un stop con este defecto de la tinción en el ramo arterial pulmonar. Y ahora fíjense, esta es la ventana de pulmón, ¿sí? En esta angiotomografía de tórax. ¿Y qué les llama la atención? Estas áreas, como el que nosotros decimos de aumento en la atenuación, vidrio esmerilado, y si tengo en el contexto de un tromboembolismo de pulmón, ¿qué pueden traducir? ¿Perdón? ¿Una zona infartada o hematizada? Muy bien, unas áreas de infarto pulmonar o hipoperfusión del parénquima de pulmón. Estas áreas de infarto, en el contexto de TEP, se ven como imágenes de aumento de atenuación en vidrio esmerilado, generalmente son periféricas, de configuración triangular, de base pleural y el vértice con orientación hacia el ilion de pulmón. ¿Sí? Esa es la clásica imagen de un infarto pulmonar. Siempre subpleurales, periféricas, de configuración triangular en cuña, de base pleural y vértice orientado hacia el ilion pulmonar. ¿Sí? Son típicas imágenes de infarto o hipoperfusión del pulmón. Bueno. ¿Puede ser que tenga nombre propio eso también? Nombre propio. La prueba de Phantom. No, pero eso ya es en radiografía de tórax, ¿sí? Eso sí, pero en radiografía en RX. Claro, gracias. Bueno. A ver. Este otro. Entonces, ¿esta qué ventana es? La ventana de, cuando hablamos de tomografía, ¿qué ventana es esta? ¿Ventana de partes blandas o ventana de mediastino? ¿Sí? Otro paciente que viene con disnea, a la guardia, número de positivo. ¿Le llama la atención algo? ¿Qué le llama la atención? Defecto de relleno. Perfecto, ¿en dónde? ¿Lo pueden localizar? La arteria pulmonar izquierda. Perfecto, arteria, este es el tronco de la arteria pulmonar y estas son las arterias pulmonares principales, ¿sí?
Y tenemos defectos de relleno a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar principal izquierda con extensión a los ramos lobares, como así también en ramo lobar o intermedio para el lóbulo inferior izquierdo. Veo la ventana pulmonar para ir a buscar zonas de hipoperfusión o infarto. ¿Les llama la atención algún área de aumento de atenuación, como vimos antes? ¿O qué dirían de este parénquima pulmonar? No, yo no le veo nada. Está bien. No hay áreas de hipoperfusión ni de infarto pulmonar, ¿sí? Entonces, fíjense bien la imagen del defecto de relleno y vayan siempre a buscar la falta de opacificación del vaso. Fíjense acá hay una buena opacificación del vaso y acá tengo un defecto de relleno central compatible con tromboembolismo de pulmón agudo. Bien, vamos a ver este. Bueno, a ver, este es un paciente que con antecedentes de hipertensión arterial y concurre a la guardia por un dolor torácico agudo. El médico clínico sugiere hacer una angiotomografía, ya que sospecha síndrome aórtico agudo. De las entidades que vimos de síndrome aórtico agudo, disección, hematoma intramural y úlcera penetrante, ¿a ustedes les llama algo la atención? Perfecto, la aorta ascendente está dilatada, aorta ascendente, aorta descendente. ¿Y qué más? ¿Les llama algo más la atención? Tiene esta imagen, que es una colección de contraste por fuera de la luz de la aorta, como una eversión de la luz de la aorta. Todo este tipo de densidad es un trombo mural y es sugestiva de una úlcera penetrante, ¿sí? Es una colección de contraste por fuera del lumen de la aorta. Y esta úlcera penetrante tiene en la pared asociado también un trombo mural. Fíjense en un corte coronal cómo se aprecia mejor, ¿sí? La eversión de la luz de la aorta, la colección de contraste por fuera del lumen de la aorta asociada a trombosis, compatible con úlcera penetrante porque el paciente tenía síntomas de dolor torácico agudo y antecedentes de hipertensión arterial crónica. Bueno, sigamos con otro. A ver. Vamos a ver este. Bueno, acá tenemos siempre que sospechamos síndrome aórtico agudo, fundamental hacer la TC una fase sin contraste. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo están dispuestas las calcificaciones. Como les había dicho, si las calcificaciones las vemos desplazadas hacia el interior, podemos estar en el contexto de una disección de aorta. Las calcificaciones se localizan en la íntima y también porque podemos ver áreas de mayor densidad que puede traducir sangre en la pared de la aorta. Pueden apreciar acá esta semiluna espontáneamente hiperdensa en la aorta torácica ascendente con respecto a la aorta torácica descendente. ¿Ven esta semiluna? Sí. Bueno, entonces vamos a ver la fase con contraste y esa semiluna espontáneamente densa se torna hipodensa una vez administrado el contraste. Entonces, y no hay flap de disección. Estamos en presencia de un hematoma intramural, una de las entidades del síndrome aórtico agudo, ¿sí? Hay un engrosamiento de la pared de la aorta torácica ascendente, espontáneamente densa en la fase sin contraste, que se torna hipodensa tras la administración del contraste endovenoso y no se aprecia flap de disección, ¿sí? Fundamental siempre ver también los vasos supraórticos, tanto los vasos supraórticos que emergen del callado aórtico, si están bien opacificados, si están comprometidos o no por alguna de estas entidades, ¿sí? Y también evaluar hasta dónde se extiende la lesión de la aorta. Este hematoma intramural solo afectaba la aorta torácica ascendente, ¿sí? No, el calcio lo ves calcio. Fíjate, acá vemos calcio, ¿ves el calcio ahí? Sí. Tiene otra densidad. Ah, lo vemos así. Sí, ¿lo ves acá? La densidad del calcio supera los 1000. Esto es sangre, la sangre tiene 50 unidades Hanfield. El calcio debe tener 1000, ¿sí? Es otra densidad. El 5 más que nada ayuda para asegurarme, ponerle la firma de que esto es un hematoma intramural, ¿sí? Cuando yo lo veo en la fase con contraste, esa semiluna, yo la veo en el sin contraste espontáneamente densa, me va a ayudar para ponerle un nombre y apellido. Si bien el síndrome aórtico agudo, ahora después volvemos, quiero, a ver, no, tengo que ver los otros chicos. Bueno, los síndromes aórticos agudos se clasifican antes en Stanford en tipo A y tipo B. Hoy por hoy hay una nueva clasificación que los clasifica según la localización en la aorta tóraco-abdominal. Pero los que afectan la aorta torácica ascendente, el tratamiento es quirúrgico, mientras que los que afectan la aorta torácica descendente y abdominal, el tratamiento es médico o endovascular, ¿sí? Esa es la gran diferencia si compromete la aorta torácica ascendente o descendente.
Y quería mostrarles este. A ver. Y acá, ¿qué pueden ver? ¿Qué les llama la atención? Muy bien, hay una disección de aorta. Fíjense, el flap de disección, ¿sí? ¿Ven este colgajo? El colgajo que afecta tanto la aorta torácica ascendente como la descendente. Y se forman dos luces, la luz verdadera y la luz falsa. ¿Cómo yo sé cuál es la luz verdadera y la diferencia de la luz falsa? Algo muy sencillo. La luz verdadera siempre se va a comunicar con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, por delante está el derecho, por detrás está el ventrículo izquierdo. La luz verdadera es la que tiene continuidad anatómica con el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la luz verdadera. No es la que a veces dicen que es la que más opacificada está. Bueno, acá sí, pero eso no es condición sine qua non para decir que es la luz verdadera. Siempre es la que tiene continuidad con el ventrículo izquierdo. La luz falsa tiende a dilatarse y trombosarse, ¿sí? Bueno, y la disección se continuaba por toda la aorta abdominal. Fíjense en el flap de disección, cómo se continuaba por toda la aorta abdominal y comprometiendo también un poquitito acá la arteria ilíaca proximal derecha. ¿Qué son estas áreas acá? ¿Les llama la atención? El riñón, fíjense en estas áreas hipodensas, ¿sí? Fíjense en este riñón, no tiene una buena opacificación. ¿Qué estaría pasando? Muy bien, o sea, siempre en disección hematomía intramural hay que evaluar todos los vasos emergentes de la aorta. En la aorta torácica hay que evaluar los vasos supraórticos, el tronco arterial brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia y la carótida derecha. Después de la aorta tenemos acá. Fíjense, acá tenemos el tronco arterial brachiocefálico que está comprometida por la disección. Después tenemos la carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda que no están comprometidas por la disección. Y en la aorta abdominal tenemos que evaluar también todos los vasos emergentes de la aorta. ¿Cuáles son? El tronco arterial celíaco, ¿sí? Que es este, la arteria mesentérica superior, ambas arterias renales, y la arteria mesentérica inferior. En este caso está afectada el sector proximal de la arteria renal izquierda, ¿ven? Ahí el flap, con lo cual hay áreas de hipoperfusión, infarto, que se ven estas imágenes lineales, hipodensas, también en cuña, ¿sí? Con base capsular y el vértice orientado hacia el ilio renal. Siempre hay que evaluar todos los órganos sólidos, el hígado, el vaso, yendo a buscar, fíjense acá todo el polo inferior del riñón izquierdo está isquémico, ¿sí? ¿Ven esta hipodensidad? Acá no se pinta bien y acá está la cortical conservada, ¿sí? El grosor cortical bien teñido y acá no, o sea que estamos en presencia de áreas de infarto. Y también hay que evaluar los ejes ilíacos, la indemnidad o no de los ejes ilíacos, ya para pensar si estos pacientes van a necesitar un tratamiento endovascular de colocación de una endoprótesis, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que haya quedado, que quieran formular, preguntas? ¿Ven acá? Las áreas de infarto, ¿sí? Vienen cuñas. Bueno. Les muestro esto, que era lo que les decía. A ver si lo carga. Fíjense, cuando disección de aorta. Anteriormente los sistemas de clasificación son útiles para el tratamiento del pronóstico. Antiguamente se utilizaba mucho la clasificación de Stanford en tipo A y en tipo B. En tipo A, si el desgarro de entrada se localizaba en la aorta torácica descendente, y en tipo B, si el desgarro de entrada era distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda. Pero esta clasificación no caracteriza la extensión del colgajo de la disección, por lo cual actualmente tanto la Sociedad de Cirugía Vascular y las sociedades de cirugía de tórax de Estados Unidos distinguen entre tipo A y el tipo B en la localización del desgarro de entrada por las zonas de la aorta y en la extensión también del desgarro utilizando las zonas con numeración 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta las ramas ilíacas que son 10 y 11. Dando así una imagen precisa de la ubicación del desgarro y la extensión proximal y distal del colgajo con una simple designación. Por ejemplo, si el desgarro está en la zona 1, la vamos a clasificar como de tipo B, y si el colgajo se extiende desde la zona 1 hasta la 5, se dice de tipo B, 1 proximal, 5 distal. Ahora bien, si el desgarro lo tengo en la zona 3, pero este desgarro tiene una extensión anterógrada hacia la zona 0, va a seguir siendo B,
pero vamos a poner como proximal 0 a distal 5, por ejemplo, que se extienda, ¿sí? Pero si el desgarro está en la zona 0, ¿sí? El desgarro intimal en la zona 0 de la aorta, o sea que compromete el tronco arterial brachiocefálico, ahí es de tipo A y la indicación es quirúrgica. Las de tipo B, el tratamiento es médico, a no ser que haya alguna complicación y se tome una conducta endovascular de colocación de endoprótesis. Bueno, y ya vimos los ejemplos anteriores. Entonces, la ventana de partes blandas es la misma que, o sea, tiene el mismo preset que la media clínica, ¿no? Está bien. O sea, no son dos distintas en los presets. En un tórax, en una angiostomografía de tórax, vas a tener la ventana de pulmón, la ventana de partes blandas medias clínicas y la ventana ósea. Sí. Ahí está. Y la otra, y con el TEP, o sea, yo antes pensaba que esto, por ejemplo, era siempre un trombo mayor, y resulta que en realidad son varios. No, los trombos, es decir, te puede afectar el tronco de la arteria pulmonar o ir embolizando a los diferentes ramos de la arteria pulmonar. Claro, por lo general no es uno o dos, son... puede ser uno, dos, o es decir, pueden ser varios. O uno solo, puede ser un trombo aislado nada más. Perfecto. Bueno, ¿sí? gracias. Y generalmente se originan de los miembros inferiores, ¿sí? Sí, ahí está. Gracias. Bueno, de nada. La clase que vamos a dar ahora va a ser un pantallazo inicial de lo que va a ser el sistema cardiovascular, la cardiovascular, los métodos principales y valoraciones. Como digo, va a ser un pantallazo, va a ser rápido, los métodos iniciales de estudio. En las clases posteriores se va a hablar un poco más de cada uno de las patologías, cada uno de los estudios. Los objetivos van a ser anatomía cardíaca, anatomía vascular, ciertas cosas principales nada más. Conocer las diferentes modalidades diagnósticas, indicaciones para cada una de ellas, e identificar la patología. Breve. Ya sabemos, los métodos diagnósticos para evaluar el corazón, cuáles son los tradicionales, el electrocardiograma más fuerte para el esfuerzo, ecodoppler y también la medicina nuclear. Eso es lo que ponemos al área de cardiología. Imágenes tenemos radiografía, tomografía y resonancia magnética. ¿Sí? La radiografía, bueno, nos da una vista inicial para valorar la estructura del área cardíaca. ¿Sí? Pero bueno, como sabemos que ha tenido a mano los otros recursos tecnológicos, cada vez está más menos, pero no por ello se restan importancia. ¿Sí? Tanto la tomografía como la resonancia magnética son los métodos ideales para valorar área cardíaca y estructuras vasculares. ¿Sí? Y dentro de la tomografía y la resonancia, tengamos en cuenta la angio-TC y la angio-resonancia magnética. Los nombres son importantes. Porque no hay una tomografía y una resonancia magnética. Se denominan angio por el método de ejecución se denomina y usan contraste en la tomografía usamos yodo y en la resonancia la dolina. No sé si ya lo han visto. Por ahí, pacientes que son alérgicos al yodo, se podrían hacerse una tomografía para que y entonces ahí se elige una resonancia magnética. O pacientes que tengo un marcapaso cardíaco, grandes metalcos, como la resonancia magnética trabaja muy mal, si puede hacerse la reso, pasaría a tomografía. Y se dan indicaciones particulares para cada uno de estos métodos, después vamos a ver en la futura clase. Pero bueno, la importancia de estas cosas, angio-TC y angio-resonancia. Bueno, el primer método, la radiografía, lo más común, lo que siempre vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que valorar en la radiografía? Es los contornos cardíacos o los bordes cardíacos, ¿sí? O los arcos cardíacos. Diferentes denominaciones van a tener y lo van a encontrar en diferentes bibliografías. 5 arcos cardíacos de la silueta cardíaca principal. Borde derecho, borde izquierdo. ¿Sí? Empecemos por el derecho. El primer contorno que vamos a tener va a corresponder a la vena cava superior, ¿sí? Y el segundo a la aurícula derecha. ¿Sí? Y por el borde izquierdo, los arcos vamos a tener 3. El primero que va a ser el botón aórtico, que corresponde a la aorta ascendente, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Entonces son 5 arcos cardíacos principales que vamos a valorar dentro de una placa de tórax, radiografía de tórax. ¿No? Vamos luego. Vena cava superior, aurícula derecha, por izquierdo, botón aórtico, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Lo que nos falta, ¿no? Que sería aurícula izquierda, ventrículo derecho, lo valoramos de mejor manera en una radiografía de perfil, pero en la frente son estos 5 contornos. Entonces, nos encontramos con una placa normal. Vamos a valorar entonces el área cardíaca, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Sí? El pulmón se lo dejamos. Tenemos el primer contorno de la derecha, ¿cuál era? Cava superior. De la cava superior, el segundo. Perfecto. Este de acá, ¿qué corresponde? Aquí. Arteria pulmonar y acá. Perfecto. La placa de tórax tiene que cumplir ciertas condiciones para que esté estos parámetros de normalidad, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tiene que el paciente estar de pie, de estación, ¿sí? Tiene que tener una inspiración correcta, ¿sí? Y tiene que estar a 1.5 metros de distancia. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una placa está bien tomada? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta diferentes cosas. Si ven, tiene que estar bien centrada, entonces las clavículas son simétricas, ¿sí? No hay una diferencia entre una clavícula y otra. Tenemos la columna, que también está bien centrada, bien derechita. ¿Sí? Los arcos costales también, si se dan cuenta, hay simetría entre uno y otro, y la distancia entre un arco costal y el otro también son simétricos. No está cortado ni agrandado. ¿Sí? Tenemos una buena inspiración, que el paciente se está por los brazos permitidos. ¿Ciertas condiciones nos puede alterar el área cardíaca? Sí. ¿Cuáles serían? Un paciente que está en terapia intensiva, un paciente que está en cama, no se puede parar, no
Entonces, ahí no tenemos cómo valorar precisamente el área del contorno cardíaco. Siempre nos va a aparecer como agrandado, ¿no? No quiere decir que necesariamente el paciente tenga una patología cardíaca. Entonces, no se lo valora, no es diagnóstico en sí, sino que es más para ver patología pulmonar, patología cerebral, otro tipo de patología. ¿Está bien? Entonces, como les dije, en la radiografía de perfil vamos a valorar lo que nos faltaba, que sería por el lado del frente, hacia adelante o hacia anterior del ventrículo derecho, y hacia atrás, lo que se denomina la mochila del corazón, la mochila del área cardíaca, que es el aurículo izquierdo. Ventrículo derecho por delante y aurículo izquierdo por detrás. La radiografía de perfil también, mismas condiciones, ¿no? El paciente de pie, con buena inspiración, con distancia de los luego por el contorno cardíaco, con normal. Ventrículo derecho, aurículo izquierdo. En estas condiciones de normalidad, entonces, ¿cómo valoramos la silueta cardíaca? Mediante este método, el índice de cardiotorácico, en el cual vamos a trazar una línea media, ¿sí?, por el centro de la columna, y de ahí hacia la derecha, ¿sí?, hacia el contorno de la aurícula derecha, por un lado, y hacia el contorno máximo del aurículo izquierdo por otro, hacemos la suma, ¿sí?, de A a B. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta son la caja torácica, pero si se fijan, va de borde interno a borde interno, no incluye la parte plana, ¿sí?, es de pleura a pleura. Entonces sumamos la parte derecha con la parte izquierda dividido para todo el índice torácico. El resultado normal va a ser 0.5 o 50. Si lo multiplican por 100, se va a 50. No es necesario multiplicarlo por 100, le va a 0.5, lo cual va a ser hasta 0.5 lo normal. Mayor de 0.5 ya está aumentado el índice cardiotorácico por diferentes patologías. Entre estas, si se dan cuenta, los contornos de los cuales les hablaba hace un momento están alterados, ¿sí?, de todos los del lado izquierdo. Está prominente. Y en la de perfil, si ven que esto es el esófago, con un estudio con contraste balizado, por eso el esófago se blanco, pero hay un crecimiento de la aurícula izquierda, la cual presiona y modifica el contorno del esófago. ¿Por qué motivo? Por una aurícula de cardio izquierdo. En sí, la valoración del índice cardiotorácico tenemos que hacerla y hacemos diagnóstico en realidad de aumento del índice cardiotorácico, aumento de la silueta cardíaca. Podemos definir con un radiológico, sí, saber a qué corresponde, al aurículo, al ventrículo, pero lo principal que tenemos que decir es que está aumentado. Las causas son diferentes, ¿sí? No nos contesten mucho. Lo mismo, auriculomegalia derecha. Los contornos, si se dan cuenta, están agrandados, son el índice cardiotorácico va a estar aumentado. Si se fijan, tenemos el primer contorno de la vena cava superior y el segundo de la aurícula derecha está totalmente aumentado de tamaño. Asimismo, para la valoración del ventrículo, también tenemos que sacar el índice cardiotorácico y saber a expensas de qué arco está comprometido. Con el crecimiento del ventrículo izquierdo, la diferencia que va a ser ahora con el ventrículo derecho es de que el corazón va a estar aumentando hacia abajo, ¿sí? Cuando el ventrículo derecho está aumentado, va a estar hacia la ventricular izquierda, entonces el aumento del contorno de la silueta cardíaca a expensas del arco superior que corresponde al ventrículo izquierdo, se dan cuenta, siempre es hacia abajo. Y el ventrículo derecho va a estar hacia arriba, lo que se denomina la bota sueca, zapato sueco. Tenemos los contornos cardíacos y el corazón, si se fijan, como que apunta hacia arriba. Acá, ¿qué arco está comprometido? El botón aórtico está prominente, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser unas causas de esto? Una distensión también. Dilatación, ¿sí?, o aneurisma. Entonces, hacemos la tomografía y ¿qué tenemos comprometido? Precisamente la aorta ascendente. Tenemos una dilatación, un aneurisma de la aorta ascendente que con el tratamiento venoso lo tenemos campo positivo. También podemos ver calcificaciones en la radiografía, eso va a ser importante, nos va a permitir valorar de mejor manera áreas cálcicas. ¿Cuáles van a ser las causas infecciosas? Que son la tuberculosis, tumorales y traumáticas también. Si se fijan, el área cardíaca, el contorno cardíaco es normal, pero estas áreas que son más blanquitas, más radiopacas, no es normal. Entonces son áreas clásicas, lo más probable que este paciente haya tenido alguna secuela o traumática o infecciosa y quedó esta clasificación del pericardio. También en una radiografía de abdomen, si se fijan, estas clasificaciones alrededor, si se logra ver, estas líneas blanquitas que son más radiopacas, en este caso correspondían a un aneurisma de aorta calcificado, el aneurisma iría de este contorno a este contorno. Otro de los métodos diagnósticos para el área cardíaca, la ecocardiografía, pues bueno, eso le corresponde más al área cardiológica, a los cardiólogos, pero lo mencionamos como método diagnóstico, a valorar también ventrículo derecho, ventrículo
izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. En un corte de 4 cámaras. Tenemos el septo interventricular y el interauricular. El aurículo ventricular derecho y el aurículo ventricular derecho. También es importante reconocer las estructuras anatómicas, tanto vasculares como cardíacas, las principales. En un corte axial, esto es más de resonancia magnética, tenemos la arteria pulmonar con su rama, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Y hacia la derecha la vena cava superior. Lo mismo, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, vena cava superior y la aorta ascendente, aorta descendente. Aorta, aurícula derecha, aurícula izquierda. Un corte de 4 cámaras, lo vemos en el ecocardiograma, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las dos aurículas, la derecha y la izquierda. En cortes coronales, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo con la aorta ascendente. La vena cava superior que llega a la aurícula derecha y la aorta, el callado aórtico. Cortes sagittales, lo mismo. Vemos todo, nos permite valorar todo el callado, tanto la aorta ascendente, el callado aórtico y aorta descendente. Bien, recuerden que dentro de la tomografía, el método ideal se denominaba angiotomografía. Pero hay un inconveniente con el para valorar el corazón. El corazón no podemos detenerlo. ¿Cómo hacemos entonces para que tengamos una mejor valoración del área cardíaca sin tener ese movimiento cardíaco? Usamos una técnica que se llama el cartillado cardíaco. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, acá está un ejemplo de más o menos de cómo saldría una foto en movimiento y una foto estática. Se va a definir mejor. No es lo mismo, va a salir todo pixelado, va a salir todo movido. No podemos definir qué corresponde a qué. Entonces esto es lo que nos hace el corazón. Movimientos constantes nos va a distorsionar la anatomía. Pero si podemos detenerlo, por así decirlo, vamos a definir mejor todas las estructuras que queremos ver. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del tomógrafo, dentro de la consola, se coloca al paciente el descuido dorsal, se le coloca electrodos, se lo monitoriza con un electrocardiograma. Ahí interviene tanto el radiólogo como el cardiólogo. Hacemos el estudio en conjunto. ¿Por qué? Porque estos pacientes se medican. ¿Sí? Se medican para bajar un poco la frecuencia del tacto cardíaco, para que no esté taquicárdico el paciente y por ende no dé más distorsión de la estructura. Siempre se valora con el electrocardiograma. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un paciente sin gatillar y con gatillar. ¿Ven la diferencia? Se define mejor las estructuras. Y siempre tiene que ser un tomógrafo de 64 o más milímetros. Eso nos permite hacer también reconstrucciones de la área cardíaca y de la estructura vascular, de las arterias coronarias. Lo mismo, paciente angiotomografía con gatillado, si se dan cuenta no hay movimiento, está bastante estática la imagen, podemos definir de mejor manera todos los vasos coronarios. Hacemos también reproducciones tridimensionales de la misma, sirve para la valoración de todas las estructuras coronarias. Eso fue la angiotomografía, ¿sí? Y dentro, para la valoración también tenemos la cardioresonancia magnética o la angioresonancia. Las indicaciones, principalmente, viabilidad miocárdica, función sistólica ventricular, miocarditis, miocardiopatía hipertrófica, tumores cardíacos, miocardiopatía pulsativa como la microbilosis, anomalías congénitas y valvulopatía. Vamos a ver ciertos ejemplos. Estos se usan mediante un software especial, los cuales nos van a valorar la fracción de función sistólica, la diastólica, la fracción de eyección y la masa cardíaca. Entonces tenemos que valorar el espesor del miocardio, que sería esto, del ventrículo izquierdo, principalmente. Entonces tenemos un ejemplo. Para valorar la función o reserva contráctil, para valorar la viabilidad. Con contraste endovenoso, ¿sí? Vemos de que cierta área blanca y esta área del espesor miocárdico negrita. Lo negrito quiere decir que todavía está funcionando, como vimos en los ejemplos de acá. ¿Sí? Esto es lo normal. El espesor miocárdico tiene que ser así, tipo intenso. La resonancia se denomina intensidad. Entonces, esa hipointensidad con la inyección de contraste se va a ver alterada, se la va a ver hiperintensa, blanca. Eso quiere decir que hubo una injuria a este nivel, un infarto lo más probable, necrosis. Entonces también nos sirve para valorar el infarto miocardico. Otra de las funciones también para valorar tumores, si se dan cuenta, es un corte de 4 cámaras, están los ventrículos, las aurículas, pero no, a simple vista, hay una alteración acá en la intensidad de señal. Entonces esta blanca está negra, hipointensa. En este caso fue por un mixoma
de la aurícula izquierda. Como saben, los misomas son los tumores cardíacos más frecuentes y sobre todo se dan del lado izquierdo. El 75% se dan del lado izquierdo. Lo mismo, para valoración de lipomas también podemos hacer la secuencia de angioresonancia magnética. Si vemos alteración en el ventrículo, se dan cuenta que acá también para valorar quistes, en este caso en el pericardio, vemos esta área de alteración en el pericardio adyacente a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, que lo normal nos distorsiona el contorno del pericardio. En secuencia T1 va a ser hipointensa y en T2 todo lo líquido va a prender, va a ser blanco, sin inyección de contraste, sin inyección de gasolina, va a ser blanquito. Entonces eso va a corresponder a un quiste pericardio. Entonces, ¿qué evaluamos en las estructuras vasculares? La anatomía, ¿sí? Las variantes anatómicas, el aumento del calibre, que vemos un ejemplo, dilatación, aneurismas, como mencionamos. Lo contrario, reducción del calibre o estenosis, engrosamiento de la pared, como hemorragia o vasculitis, o lesiones traumáticas, en la diatrofia. Entonces, con los estudios angiográficos podemos hacer la reconstrucción de la aorta, de todas las estructuras vasculares, aorta ascendente, que es aórtico, aorta descendente, aorta abdominal y eje ilíaco, y también de los ejes ilíacos femorales. Anomalías como variantes anatómicas, vemos este ejemplo. De la aorta abdominal hacia los costados, uno de los primeros ramos es la arteria renal, ¿no? Tenemos que tener una arteria renal para la derecha y una para la izquierda. Si vemos acá una estructura que sale directamente de la aorta, se corresponde a una variante. ¿Sí? Entonces tenemos doble arteria renal para el riñón derecho. Si hacemos la reconstrucción, vemos que tenemos el mismo ejemplo del lado izquierdo. ¿Sí? Aumento de calibre, dilatación o aneurismas. El concepto va a ser que alcance un diámetro 50% mayor al diámetro normal, los cuales van a ser en la aorta en el tórax mayor de 3.5, vamos a decir que es dilatación. Si supera los 4 centímetros, ya es denominado aneurisma. Y en la aorta abdominal, mayor a 3 centímetros, ya va a ser aneurisma. Los tipos de aneurismas, dos principalmente: sacular y fusiforme. Sacular, solo una parte se va a dilatar y la demás es como un saquito, como un globo. ¿Sí? La fusiforme va a ser todo el contorno va a estar dilatado. Y dentro de los aneurismas vamos a tener el verdadero y el pseudoaneurisma. En el verdadero, todas las capas van a estar comprometidas. En el pseudoaneurisma solo hay una de estas partes. Se produce una ruptura de la pared del vaso, entonces el aneurisma va a estar formado por una o dos capas, nunca la íntima va a estar comprometida. Entonces, un ejemplo de dilatación aneurismática de la aorta torácica, de la aorta ascendente, sin una medida transversal de los 69.5 milímetros, casi 7 centímetros. En aorta abdominal, esto sería un ejemplo de dilatación fusiforme, ¿sí? Como que todo el contorno está dilatado. Y a su vez tenemos el ejemplo del anterior, la variante anatómica de la doble arteria renal derecha y izquierda. Pseudoaneurisma, ¿sí? Vemos una dilatación focal, ¿se dan cuenta? No es total como el anterior, tenemos una dilatación focal, es simplemente un poquito de dilatación. Acá, en corteza, hacemos reconstrucciones de máxima intensidad de proyección, o MIP, que se denominan, también para valorar las estructuras vasculares. Vemos un ejemplo de aneurisma circular en la arteria comunicante anterior y en la arteria cerebral media. Lo contrario, la estenosis. Causas: aterosclerosis, o puede ser compresivo por otros órganos, por tumores, vasculitis, fibrosplasia, perfusión por entonces se reduce el calibre del vaso. Entonces tenemos que valorar a qué vaso corresponde, qué estructura vascular, con qué se produce el grado de estenosis y a qué órgano. Eso igual más adelante lo van a ver de mejor manera. Entonces tenemos ejemplos de reducción del ostium de la arteria renal izquierda. Tenemos que está más blanquito, más negrito son por placas. Tenemos diferentes tipos de placas: cálcica, blanquito, placa mixta y placas blandas. Tenemos el contorno que está disminuido. También, para ejemplo, de vaso de cuello, arteria carótida común, está reducido el calibre del vaso. ¿Sí? ¿Qué consecuencias nos causa? Un infarto. Reducción del calibre también de arteria cerebral media, se traduce en infarto. Lo mismo podemos ver para los vasos coronarios, ¿sí? Estenosis de diferentes segmentos. También podemos tener lesiones traumáticas y iatrogénicas, como en este caso, después de un procedimiento endovascular, se nota la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del pélvico, que hay distorsión, la alteración de los planos grasos, edema. Hacemos inyección de contraste endovenoso y las estructuras vasculares del lado izquierdo y del derecho están alteradas. Hay una fuga de contraste.
Y también formación de pseudoneurisma. Recuerden que los pseudoneurismas también pueden ser traumáticos. Formación de pseudoneurisma y extravasación de contraste. Con la condición. La angiotomografía, entonces va a ser para valoración de TEN, pacientes agudos en mal estado general, para los que tenían implantes magnéticos y los que tienen marcapasos. Lo contrario para la resonancia. La cual nos va a valorar las velocidades, va a hacer mayor diferenciación tisular, los pacientes mayores que lo mencionamos, para la resonancia, y los pediátricos para evitar la reacción. Y la clase que vamos a dar ahora va a ser un pantallazo inicial de lo que va a ser el sistema cardiovascular, la electricidad, los métodos principales de diagnóstico y valoración. Como les digo, va a ser un pantallazo, va a ser rápido, los métodos iniciales de estudio. En clases posteriores se va a dar un poco más de la farmacología, cada uno de los objetivos van a ser anatomía cardíaca, anatomía vascular, ciertas cosas principales nada más, conocer las diferentes modalidades diagnósticas, indicaciones para cada una de ellas, e identificar la patología. Breve. Ya sabemos, los medios diagnósticos para evaluar el corazón, cuáles son los tradicionales, los cardiogramas, fuentes, prueba de esfuerzo, ecodoppler y también la medicina nuclear. Eso es lo que nos pone más al área de cardiología. Imágenes tenemos radiografía, tomografía y resonancia magnética. ¿Sí? La radiografía, bueno, nos da una vista inicial para valorar la estructura del área cardíaca. Pero bueno, como sabemos, ya teniendo a mano los otros recursos tecnológicos, está más o menos, pero no por ello se restan importantes. ¿Sí? Tanto la tomografía como la resonancia magnética son los métodos ideales para valorar área cardíaca y estructuras vasculares. ¿Sí? Y dentro de la tomografía y la resonancia, tengamos en cuenta la angio-TC y la angio-resonancia magnética. Los nombres son importantes, porque no hay una tomografía y una resonancia magnética. Se denominan angio por el método de adicción se denomina y usan contraste en el. En la tomografía usamos yodo y en la resonancia gadolina. No sé si ya lo han visto. Por ahí, pacientes que son alérgicos al yodo, se podrían hacerse una tomografía, pacientes que son. Entonces ahí se elige una resonancia magnética. O pacientes que tengan un marcapaso cardíaco, grandes altos, como la resonancia magnética, trabajo muy mal, y la tercera vez, pasaría a tomografía. Y ciertas indicaciones particulares para cada uno de estos métodos, después lo vamos a ver en la futura clase. Pero bueno, la importancia de estos angio-TC y angio-resonancia. Bueno, el primer método es la radiografía, lo más común, lo que siempre vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que valorar en la radiografía? Es los contornos cardíacos o los bordes cardíacos, ¿sí? O los arcos cardíacos, diferentes denominaciones van a tener, lo van a encontrar en diferentes bibliografías. 5 arcos cardíacos de la silueta cardíaca principal, borde derecho, borde izquierdo. ¿Sí? Empecemos por el derecho. El primer contorno que vamos a tener va a corresponder a la vena cava superior, ¿sí? Y el segundo a la aurícula derecha. ¿No? Y por el borde izquierdo, los arcos vamos a tener 3. Primero que va a ser el botón aórtico, que corresponde a la aorta ascendente, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Entonces son 5 arcos cardíacos principales que vamos a valorar dentro de una placa de tórax, radiografía de tórax. ¿No? Vamos nuevo. Vena cava superior, aurícula derecha, por izquierdo, botón aórtico, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Lo que nos falta, ¿no? Que sería aurícula izquierda, ventrículo derecho, lo valoramos de mejor manera en una radiografía de perfil, pero en la frente son estos 5 puntos. Entonces, nos encontramos con una placa normal. Vamos a valorar entonces el área cardíaca, que es lo que nos compete a nosotros, ¿sí? El pulmón se lo damos a otra clase. Tenemos el primer contorno de la derecha, ¿cuál era? Cava superior, vena cava superior, el segundo, perfecto. Este de acá que corresponde, aquí, arteria pulmonar y acá, perfecto. La placa de tórax tiene que cumplir ciertas condiciones para que esté estos parámetros de normalidad, por así decirlo, ¿sí? ¿Cuáles son? Tiene que el paciente estar de pie, de estación, ¿sí? Tiene que tener una inspiración correcta, ¿sí? Tiene que estar a 1.5 metros de distancia. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una placa está bien tomada? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta diferentes cosas. Si ven, tiene que estar bien centrada. Entonces, las clavículas son simétricas, ¿sí? No hay una diferencia entre una clavícula y otra. Tenemos la columna, que también está bien centrada, bien derechita. ¿Sí? Los arcos costales también, si se dan cuenta, hay simetría entre uno y otro, y la distancia entre un arco costal y el otro también son simétricos. No está cortado ni agrandado. ¿Sí? Tenemos una buena inspiración que el paciente se da por los casos que tiene. ¿Ciertas condiciones nos puede alterar el área cardíaca? Sí. ¿Cuáles serían? Un paciente que está en terapia intensiva, un paciente que está en cama, no se puede parar. Entonces, ahí no tenemos cómo valorar precisamente el área del contorno cardíaco. Siempre nos va a aparecer como agrandado. No quiere decir que necesariamente el paciente tenga una patología cardíaca. Entonces, no se lo valora, no es diagnóstico en sí, sino que es más para ver patología pulmonar, patología pleural, otro tipo de patología. ¿Está bien? Entonces, como les dije, en la radiografía de perfil vamos a valorar lo que nos faltaba, que sería por el lado del frente, o hacia adelante o hacia anterior del ventrículo derecho, y hacia atrás, lo que se denomina la mochila del corazón, la mochila del área cardíaca, que es la aurícula izquierda. Ventrículo derecho por delante y aurícula izquierda por detrás. En la radiografía de perfil también, mismas condiciones, ¿no? El paciente
paciente de pie, con buena explicación y vigilancia de los procesos. Luego, por el contorno cardíaco, son normales. Ventrículo derecho. En estas condiciones de normalidad, entonces, ¿cómo valoramos la silueta cardíaca? Mediante este método, el índice de cardiotorácico, en el cual vamos a trazar una línea media, ¿sí?, por el centro de la columna, y de ahí hacia la derecha, ¿sí?, hacia el contorno de la aurícula derecha, por un lado, y hacia el contorno máximo del ventrículo izquierdo por otro, hacemos la suma, ¿sí?, de A a B. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta son las cajas torácicas, pero si se fijan, va de borde interno a borde interno, no incluye la parte plana, ¿sí?, es de pleura a pleura. Entonces sumamos la parte derecha con la parte izquierda dividido para todo el índice torácico. El resultado normal va a ser 0.5 o 50. Si lo multiplican por 100, se va a 50. No es necesario multiplicarlo por 100, le va a 0.5, y después va a ser hasta 0.5 lo normal. Mayor de 0.5 ya está aumentado el índice cardiotorácico por diferente valor. Entre estas, si se dan cuenta, los contornos de los cuales les hablaba hace un momento están alterados, ¿sí?, de todos los del lado izquierdo. Está prominente. Y en la de perfil, si ven que esto es el esófago, esto es un estudio con contraste balizado, por eso el esófago se campo, pero hay un crecimiento de la aurícula izquierda, la cual presiona y modifica el contorno del esófago. ¿Por qué motivo? Por una aurícula megálica izquierda. En sí, la valoración del índice cardiotorácico tenemos que hacerla y hacemos diagnóstico en realidad de aumento del índice cardiotorácico, aumento de la silueta cardíaca. Podemos definir con un radiológico, sí, saber a qué corresponde, al aurículo, al ventrículo, pero lo principal que tenemos que decir es que está aumentado. Las causas son diferentes, ¿sí? No nos contesten mucho. Lo mismo, auriculomegalia derecha. Los contornos, si se dan cuenta, están agrandados, son el índice cardiotorácico va a estar aumentado. Si se fijan, tenemos el primer contorno de la vena cava superior y el segundo de la aurícula derecha está totalmente aumentado de tamaño. Asimismo, para la valoración del ventrículo, también tenemos que sacar el índice cardiotorácico y saber a expensas de qué arco está comprometido. Con el crecimiento del ventrículo izquierdo, la diferencia que va a ser ahora con el ventrículo derecho es de que el corazón va a estar aumentando hacia abajo, ¿sí? Cuando el ventrículo derecho está aumentado, va a estar hacia la ventricular izquierda, entonces el aumento del contorno de la silueta cardíaca a expensas del arco superior que corresponde al ventrículo izquierdo, se dan cuenta, siempre es hacia abajo. Y el ventrículo derecho va a estar hacia arriba, lo que se denomina la bota sueca, zapato sueco. Tenemos los contornos cardíacos y el corazón, si se fijan, como que apunta hacia arriba. Acá, ¿qué arco está comprometido? El botón aórtico está prominente, no sé. ¿Cuáles podrían ser unas causas de esto? Una distensión tal vez. Dilatación, ¿sí?, o aneurisma. Entonces, hacemos la tomografía y ¿qué tenemos comprometido? Precisamente la aorta ascendente. Tenemos una dilatación, un aneurisma de la aorta ascendente que con el tratamiento venoso también podemos ver calcificaciones en la radiografía, eso va a ser importante, nos va a permitir valorar de mejor manera las áreas cálcicas. ¿Cuáles van a ser las causas infecciosas? Que son la tuberculosis, tumorales y traumáticas también. Si se fijan, el área cardíaca, el contorno cardíaco es normal, pero estas áreas que son más blanquitas, más radiopacas, no es normal. Esas son áreas clásicas. Lo más probable es que este paciente haya tenido alguna secuela o traumática o infecciosa y quedó en la clasificación del pericardio. También en una radiografía de abdomen, si se fijan, estas calcificaciones alrededor, si se logra ver, estas líneas blanquitas, que son más radiopacas, en este caso correspondían a un aneurisma de aorta calcificado, el aneurisma iría de este contorno a este contorno. Otro de los métodos diagnósticos para el área cardíaca, la ecocardiografía, pero bueno, eso le corresponde más al área cardiológica, a los cardiólogos, pero lo mencionamos como método diagnóstico, a valorar también ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda, en un corte de 4 cámaras. Tenemos el septo interventricular y el interauricular, el aurículo ventricular derecho y el aurículo ventricular derecho. También es importante reconocer las estructuras anatómicas, tanto vasculares como cardíacas, las principales, en un corte axial, esto es más de resonancia magnética. Tenemos la arteria pulmonar, con su rama, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Hacia la derecha la vena cava. Lo mismo, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda,
vena cava superior y la aorta ascendente, aorta descendente. Aorta, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Un corte de 4 cámaras, que ya vimos en el ecocardiograma, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las dos aurículas, la derecha y la izquierda. En cortes coronales, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo con la aorta ascendente. La vena cava superior que llega a la aurícula derecha y la aorta del callado aórtico. Cortes sagittales, lo mismo. Vemos todo, nos permite valorar todo el callado aórtico, la aorta ascendente, el callado aórtico y aorta descendente. Bien, recuerdan que dentro de la tomografía el método ideal se denominaba angiotomografía, pero hay un inconveniente con para valorar el corazón. El corazón no podemos detenerlo. ¿Cómo hacemos entonces para que tengamos una mejor valoración del área cardíaca sin tener ese movimiento cardíaco? Usamos una técnica que se llama el cartillado cardíaco. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, acá está un ejemplo de más o menos de cómo saldría una foto en movimiento y una foto estática. Se va a definir mejor. No es lo mismo, va a salir todo pixelado, va a salir todo movido. No podemos definir qué corresponde a qué. Entonces esto es lo que nos hace el corazón. Movimientos constantes no va a distorsionar la anatomía. Pero si podemos detenerlo, por así decirlo, vamos a definir mejor todas las estructuras que queremos ver. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del tomógrafo, dentro de la consola, se coloca al paciente el circuito dorsal, se le coloca electrodos, se lo monitoriza con un electrocardiograma. Ahí interviene tanto el radiólogo como el cardiólogo. Hacemos el estudio en conjunto. ¿Por qué? Porque estos pacientes se medican. Se medican para bajar un poco la frecuencia del gasto cardíaco, para que no esté taquicárdico el paciente y por ende no dé más distorsión de la estructura. Siempre se valora con el electrocardiograma. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un paciente sin gatillar y con gatillar. ¿Ven la diferencia? Se define mejor la estructura. Y siempre tiene que ser un tomógrafo de 64 o más. Eso nos permite hacer también reconstrucciones de la área cardíaca y de la estructura vascular. De coronaria. Lo mismo. Paciente angiotomografía con gatillado. Si se dan cuenta, no hay movimiento, está bastante estática la imagen. Podemos definir de la mejor manera todos los vasos coronarios. Hacemos también reproducciones tridimensionales de la misma. Sirve para la valoración de todas las estructuras coronarias. Eso fue la angiotomografía, ¿sí? Y dentro para la valoración también tenemos la cardioresonancia magnética o la angioresonancia. Las indicaciones, principalmente, viabilidad miocárdica, función sistólica ventricular, miocarditis, miocardiopatía hipertrófica, tumores cardíacos, miocardiopatía gestativa como la amiloidosis, anomalías congénitas y valvulopatía. Vamos a ver ciertos ejemplos. Estos se usan mediante un software especial, los cuales nos van a valorar la fracción de función sistólica, la diastólica, la fracción de eyección y la masa cardíaca. Entonces tenemos que valorar el espesor del miocardio, que sería esto, el ventrículo, del ventrículo izquierdo, principalmente. Entonces tenemos un ejemplo. Para valorar la función o reserva contráctil, para valorar la viabilidad. Con contraste endovenoso, ¿sí? Vemos que cierta área blanca y esta área del espesor miocárdico negrita. Lo negrito quiere decir que todavía está funcionando, como vimos en los ejemplos de acá. ¿Sí? Esto es lo normal. El espesor miocárdico tiene que ser así, tipo intenso. ¿Sí? En resonancia se elimina intensidad. Entonces, esa hipointensidad con la inyección de contraste se va a ver alterada, se la va a ver hiperintensa, blanca. Eso quiere decir que hubo una injuria a este nivel, un infarto lo más probable, necrosis. Entonces también nos sirve para valorar el infarto miocardico. Otra de las funciones también para valorar tumores, si se dan cuenta, es un corte de 4 cámaras, tanto ventrículo como aurícula, pero no, a simple vista hay una alteración acá en la intensidad de señal. Entonces esta blanca está negra, hipointensa. En este caso fue por un mixoma de la aurícula izquierda. Como saben, los mixomas son los tumores cardíacos más frecuentes y sobre todo se dan del lado izquierdo. El 75% se dan del lado izquierdo. Lo mismo para la valoración de lipomas, también podemos hacer la secuencia de angioresonancia magnética. ¿Sí? Vemos alteración en el ventrículo. ¿Se dan cuenta hasta acá? También para valorar quistes, en este caso en el pericardio,
vemos esta área de alteración en el pericardio adyacente a la arteria pulmonar, al tronco de la arteria pulmonar, que lo normal nos distorsiona el contorno del pericardio. En secuencia T1 va a ser hipointensa y en T2 todo lo líquido va a prender, va a ser blanco, sin inyección de contraste, sin inyección de gadolinio, va a ser blanquito. Entonces eso va a corresponder a un líquido pericardio. Y T0 Entonces, ¿qué evaluamos en las estructuras vasculares? La anatomía, ¿sí? Las variantes anatómicas, el aumento del calibre, que ya vimos un ejemplo, dilatación, aneurismas, como mencionamos. Lo contrario, reducción del calibre o estenosis, el engrosamiento de la pared, como en hemorragia o vasculitis, o lesiones traumáticas en la vía próxima. Entonces, con estudios angiográficos podemos hacer la reconstrucción de la aorta, de todas las estructuras vasculares, aorta ascendente, que es aórtico, aorta descendente, aorta abdominal y eje ilíaco, y también de los ejes ilíaco femoral. Anomalías como variantes anatómicas, vemos este ejemplo. De la aorta abdominal hacia los costados, uno de los primeros ramos es la arteria renal, ¿no? Bueno, debemos tener una arteria renal para la derecha y una para la izquierda. Si vemos acá una estructura que sale directamente de la aorta, se corresponde a una variante, ¿sí? Entonces tenemos doble arteria renal para el lado derecho. Si hacemos la reconstrucción, vemos que tenemos el mismo ejemplo del lado izquierdo, ¿sí? Aumento de calibre, dilatación o aneurismas. El concepto va a ser que el alcance de un diámetro 50% mayor al diámetro normal, los cuales van a ser en la aorta en el tórax mayor de 3.5, vamos a decir que es dilatación. Si supera los 4 centímetros, ya es denominado aneurisma. Y en la aorta abdominal, mayor a 3 centímetros, ya va a ser aneurisma. Los tipos de aneurismas, dos principalmente: sacular y fusiforme. Sacular, solo una parte se va a dilatar y la imagen es como un saquito, como un globo, ¿sí? La fusiforme va a ser todo el contorno va a estar dilatado. Y dentro de los aneurismas vamos a tener el verdadero y el pseudoaneurisma. En el verdadero, todas las capas van a estar comprometidas. En el pseudoaneurisma solo hay una de estas partes. Se produce una ruptura de la pared del vaso, entonces el aneurisma va a estar formado por una o dos capas, nunca la íntima va a estar comprometida. Entonces vemos un ejemplo de dilatación aneurismática de la aorta torácica, de la aorta ascendente, sin una medida transversal de 69.5 milímetros, casi 7 centímetros. En aorta abdominal, esto sería un ejemplo de dilatación fusiforme, ¿sí? Como que todo el contorno está dilatado. Y a su vez tenemos el ejemplo del anterior, la variante anatómica de la doble arteria renal derecha e izquierda. Pseudoaneurisma, ¿sí? Vemos una dilatación focal, ¿se dan cuenta? No es total como el anterior, tenemos una dilatación focal, es simplemente un poquito de dilatación. Acá, en potencia. Hacemos reconstrucciones de máxima intensidad de proyección, o MIP, que se denomina, también para valorar las estructuras vasculares. Vemos un ejemplo de aneurisma circular en la arteria comunicante anterior y en la arteria cerebral media. Lo contrario, la estenosis. Causas: aterosclerosis, o puede ser compresivo por otros órganos, por tumores, vasculitis, fibrodisplasia, o oclusión por entonces se reduce el calibre del vaso. Entonces tenemos que valorar a qué vaso corresponde, qué estructura vascular, por qué se produce el grado de estenosis y a qué órgano. Eso igual más adelante lo van a ver de mejor manera. Entonces tenemos un ejemplo de reducción del ostium de la arteria renal izquierda. Y tenemos que está más blanquito, más negrito, son por placas. Tenemos diferentes tipos de placas: cálcica, blanquito, placa mixta y placas blandas. Vemos el contorno que está disminuido. También, para ejemplo, de vaso de cuello, arteria carótida común, está reducido el calibre del vaso, ¿sí? ¿Qué consecuencia nos causa? Un infarto. Reducción del calibre también de arteria cerebral media, se reduce el infarto. Lo mismo podemos ver para los vasos coronarios, ¿sí? Estenosis por diferentes segmentos. También podemos tener lesiones traumáticas y hemorrágicas, como en este caso, después de un procedimiento endovascular, se nota la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del pélvico, que hay distorsión, la alteración de los planos casos, edema. Hacemos inyección de contraste endovenoso y las estructuras vasculares del lado izquierdo y del derecho están alteradas. Hay una fuga de contraste. Y también formación de pseudoaneurisma. Recuerden que el pseudoaneurisma también puede ser traumático. Entonces, formación de pseudoaneurisma y extravasación de contraste con la reconstrucción. La angiotomografía entonces va a ser para valoración de TEN, pacientes agudos en mal estado general, para los que tenían implantes magnéticos, ¿no? Y los que tienen marcapaso. Al contrario, para la resonancia, la pared nos va a valorar las velocidades, va a hacer mayor diferenciación tisular, los pacientes mayores que lo mencionamos, para la resonancia, y los pediátricos para evitar la reacción. ¿Cómo está formado el sistema circulatorio del cuerpo? Arteria, veículo, simpático. Perfecto. Nosotros básicamente vamos a hablar
La enfermedad arterial periférica es una afección que sufren las arterias del sistema circulatorio, que afecta aproximadamente al 12-14% de la población. Esto está basado en un artículo estadounidense, pero acá en Argentina creo que es un poquito más. Y dentro de las patologías arteriales periféricas vamos a tener la mayor, que es la aterosclerosis muscular periférica, que, no sé, ustedes usaron medicina interna recién. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden tener la aterosclerosis? ¿Qué más? Ok, ¿y alguien me podría decir qué clínica puede dar la aterosclerosis? Si puede dar una clínica o no. La angina. La angina, claro. Otra cosa que puede dar un paciente con aterosclerosis que tenga calcificado todo el cuerpo. Exactamente, la educación intermitente. Bueno, esos son los pacientes que van a llegar a nosotros y son los que van a hacer los estudios. Los pacientes que tengan aterosclerosis, que tengan clínica, que el claudicante es, pero el claudicante es real, porque a veces se malinterpreta, el paciente, vos le decís, el paciente dice, sí, me duele. No, la claudicación, para que entiendan, porque este es un concepto que veo hasta médicos recibidos que no lo entienden, es el paciente que le duele a nivel gemelar. El gemelo le duele al paciente, no le duele otra parte. Y el paciente tiene que parar, no puede seguir caminando. Y esto tiene algo fisiológico normal, que es que cuando uno camina, los vasos se dilatan, y si el vaso está tapado o tiene una reducción del calibre que tendría que ser una estenosis, el flujo sanguíneo no va a llegar correctamente a los músculos, entonces eventualmente, por un cambio de fibras entre las rojas y las blancas, va a generar dolor, porque le falta oxígeno. Por eso. Entonces va a doler a nivel gemelar. Bueno, entonces tenemos la estenosis glomerular, que las estenosis van a estar dadas por la aterosclerosis general, hay fenómenos embólicos, que la aterosclerosis puede migrar, o sea, si las placas son fibrolipídicas, son en general las más peligrosas porque son las que tienden a migrar al cuerpo, son las que tienden a hacer los ACV, son las que tienden a hacer la enfermedad tromboembólica, que son las más específicas. Después nos sirve para evaluar también malformaciones vasculares. Que de estas tenemos las de alto flujo y de bajo flujo. Como dijimos, el sistema circulatorio está conformado por 3 tipos de vasos, que son el sistema linfático, las arterias y las venas. Cuando se combinan dos, podemos tener entonces malformaciones de alto flujo, van a ser las que incluyen arterias y venas en general, y las de bajo flujo van a ser las que incluyen venas y vasos linfáticos o venas solas. Y después tenemos lesiones por trauma y atrofenias. Entonces, ¿qué le voy a hacer a un paciente que tiene alguna enfermedad vascular periférica? ¿Alguien me puede decir recién en la clase? ¿Cuál? ¿Qué le voy a hacer primero? Exacto, muy bien. Entonces, la ecografía Doppler va a ser el primer estudio. Dentro de la angiotomografía tenemos la angioresonancia también. Las dos se pueden hacer en el superior. La elección va a depender de la edad, si es un paciente renal o no. O sea, depende de muchos factores. Bueno, entonces la arteriopatía periférica principal es la isquemia crónica arterial, que es la que se da por la enfermedad aterosclerótica. O sea, a veces nosotros recibimos pacientes que vienen y tienen la arteria arterial anterior, que es la que más se tapa, la arterial anterior o la arterial posterior tapada, y no salgo corriendo, no voy diciendo qué pasa, lo que pasa es que tiene la arteria tapada. No, la realidad es que el cuerpo es tan inteligente que a medida que va reduciendo el calibre de la arteria, va generando colaterales, entonces va supliendo esa irrigación que recibía por la otra arteria. Entonces, cuando es de manera crónica, el paciente viene a hacerse un control, porque estos pacientes en general se hacen un control una vez al año, con ecodoppler de todo, el cuerpo de vaso del cuello, de aorta abdominal y de ambos miembros inferiores, suele ser el pedido. El que sí nos tiene que preocupar es el que tiene la isquemia arterial aguda, que tiene la estrella, que está, o sea, que el paciente está blanco, o sea, que el miembro está blanco, que le duele y que tiene, ¿cómo se llama? Y que está frío. Otras indicaciones van a ser el trauma, como dije, las malformaciones vasculares, la relación vascular con las estructuras adyacentes. Por ejemplo, tenemos un tumor y lo quieren operar. ¿Y cómo voy a saber para no llevar una arteria puesta? O sea, tengo un tumor de mama. Quiero operarlo, no me quiero llevarlo a un área interna puesta. Bueno, le hago un angio con reconstrucciones, que se lo hacemos nosotros. Le decimos, mira, el tumor tiene la arteria a tantos centímetros de tal lugar. Sirve para eso. Entonces, la ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 85 al 90%. ¿Por qué este rango? Porque la ecografía es operador dependiente. Entonces no va a ser lo mismo lo que va a hacer una persona que tiene años haciendo ecografía que una persona que inicia hace un par de meses. No quiere decir que una sea más mala que otra, simplemente es la táctica, la mano, la práctica es diferente de ecografía. Y bueno, y tiene una especificidad. O sea, si aparece, sea el operador que sea. Pero por ahí la sensibilidad puede ser que no esté, que diga que no esté, pero en realidad está. Y es el primer método de diagnóstico, ya que es el método que está más accesible, en todos los hospitales lo tienen, en todos, absolutamente todos. Aporta información necesaria para diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente. Esto es muy importante porque un paciente se puede controlar no solo con Doppler, no hace falta que se le haga una angioreso ni nada. Y es más, yo le puedo hacer un tratamiento intervencionista, le puedo colocar un stent y le puedo hacer un Doppler control, no hace falta que vuelva a hacer una angio. Porque imagínense que la angio digital lleva contraste endovenoso. Contraste endovenoso afecta a los riñones. Para eso, previo a hacerse la angio digital, seguramente se hizo una angiotomografía. O sea,
se le pasó contraste, se le volvió a pasar contraste a cantidades industriales, y después a los 2 meses le va a volver a pasar contraste. Y me parece que no, que pedís un doble y eventualmente, si consideras necesario, los 6 o el año, le volvés a aplicar este tomografía. Bueno, y como le dije, es útil para el seguimiento de angiografía y monitorización de los bypass periféricos. El bypass es un tipo de cirugía que se usa en general las venas apenas, que son las más resistentes del cuerpo, y se conectan con otra parte de las arterias. Entonces lo que hace es que si yo tengo, por ejemplo, la femoral común tapada y necesito que le llegue el flujo a la femoral superficial, entonces hago un bypass. ¿Qué hago? Es como que sobrepaso la femoral común, o sea, la dejo de lado y con la vena conecto la ilíaca externa con la superficial directamente y le doy flujo. Así. Eso es un bypass. Bueno, la angiotomografía y la angioresonancia de los miembros inferiores son los mejores métodos para la evaluación de la anatomía. Tienen una sensibilidad del 95 y una especificidad del 96, o sea, súper alta. Y sirve mucho para el diagnóstico de estenosis o oclusión, estenosis significativa en los segmentos aortoiliaco y esternococlídeo. Estenosis significativas, ahora le voy a explicar qué quiere decir eso. Bueno, y sometimiento diagnóstico menor en el trayecto intrapapelada, eso para la angiotomografía, y la angioresonancia tiene como ventaja que el calcio no genera artificio. Esto es importante porque a veces los pacientes tienen tanto calcio que es difícil saber si está pasando contraste o es calcio. Entonces, ahí sería útil hacer una. Entonces, nosotros vamos a medir la estenosis. Si es menor o mayor al 50%. ¿Qué quiere decir si es menor o mayor al 50%? Yo tengo la luz del vaso, que tiene un calibre, por ejemplo, de 5 milímetros. Y es en un estudio. Al otro año le hago un estudio de nuevo, el paciente fumado, diabético, dislipidémico, no se controla, luego le sale una placa. Esa placa tiene una obstrucción, o sea, tiene una relación de calibre de 5 a 4.5, el 4.5, 4.2. Entonces yo mido, bueno, me da del 15%, listo, me quedo tranquila. Después, al otro año lo controlo, esa placa crece, le vuelvo a medir los diámetros y me da que el calibre se redujo en un 50%. Bueno, si es el 50% para arriba, para nosotros se considera una estenosis significativa, porque son las estenosis que generan las colateralidades que estoy mencionando, porque el vaso no se puede contraer. Y acuérdense que estos pacientes en general son pacientes cañosos, que tienen rígido el vaso, o sea, son pacientes que no tienen un vaso normal. Entonces, en la estenosis vamos a ubicar la localización, la longitud de la estenosis, cuánto nos lleva, y si son únicas o múltiples, porque a veces puedo tener placas en tándem, se llama, cuando tienen múltiples lugares de estenosis. Después, nos sirve para ver oclusión, que es para la localización de la oclusión, la longitud, si son únicas o múltiples también, y si tienen lechos distales presentes o ausentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la arteria femoral superficial ocluida en su segmento distal, pero la poplita está permeable. Entonces pongo que está ocluida, pero que la poplita está permeable porque hizo un vaso colateral que dejó que siga permeable. O que en general suele ser de la femoral profunda, digamos, o sea, todos los vasos se conectan con todos al final. Y los aneurismas, que son las dilataciones, que sirven para la localización, la dimensión del aneurisma, y esto es lo más importante, la dimensión, cuánto mide el aneurisma, porque yo puedo tener un aneurisma de la arteria poplitea, por ejemplo, de 20 milímetros, no hago nada, me quedo tranquila. Ahora, veo que en 6 meses aumentó de 20 a 30, bueno, lo trato, porque eso es una bomba de tiempo. Eso el paciente se puede terminar sangrándose con un síndrome compartimental y bueno, catástrofe. Y la distancia a otras arterias de la orina. Este es un protocolo de angiotensina que usamos para el hospital, estos son los volúmenes. Lo puse a modo anecdótico, lo bueno, para que lo sepan. Pero, si se ven, acá todo está medido y el flujo es de 4 a 5 litros. Se pasa mucho flujo para que llegue buena cantidad de contraste a todo el cuerpo. Porque imagínense que yo tengo que pintar de esto hasta acá, el pie. Bueno, nosotros en general, esta es la ventana soft tissue, que es la ventana normal, común, de parte blanda, que solemos ver cualquier tomografía normal. Las angiotomografías, como lo que nosotros queremos diferenciar es contraste de calcio, tienen otra ventana, que es esta, que se ve, o sea, un poquito más oscurita y me deja realizar más el vaso sanguíneo. ¿Saben a qué corte estamos acá? No, ¿Y qué arteria sería esta? las ilíacas. No tienen las acetábulos. Las ilíacas son más arriba. Las ilíacas están acá. Las femorares están Ah, en la eso no pierna. son los mismos. Bueno, y para hacer nuestro análisis nosotros usamos múltiples herramientas. Usamos el MPR, que es una proyección que lo que hacemos es desdoblar el vaso completamente en su longitud. Entonces eso nos permite ver, ¿ven todo el calcio que tiene este paciente? ¿Ven? Todo alrededor. O el MIP, que es máxima intensidad de proyección, que nos ayuda a ver más o menos, a tener una idea de si todos los vasos están o no están, somos igual que el MPR. Y acá, así es como medimos nosotros la estenosis. Sí, hacemos trampa, tenemos un software, pero también lo podemos medir midiendo el calibre del vaso y cuánto mide el vaso normal y cuánto mide el vaso externo. Pero bueno,
como es más divertido con el software, nos encanta más. Entonces acá el software nos indicó que esto tiene una estenosis del 84%. O sea, tenemos, como les expliqué, las áreas que van reduciendo el calibre y lo que hacemos es medir el calibre del vaso enfermo, cuánto tiene. Esta sería la plaquita y esto sería lo que tiene de flujo en realidad del vaso. Entonces se hace como una división y se saca el porcentaje de cuánto reduce este vaso. Este paciente tiene el 84%, o sea, tiene una estenosis crítica. Este paciente seguro claudica, sí o sí. Este paciente sí o sí claudica. Y la claudicación en general está en la estenosis de las arterias superiores. Sería, puede ser que esté la arteria ilíaca con estenosis, o sea, alguna de las arterias ilíacas, la femoral común, la femoral superficial. En general, las estenosis de los vasos infracapitalares no suelen dar claudicación. Bueno, y estas son comparativas entre la angioresonancia, la angiotomografía y esta es una angiografía digital. Acá tenemos otro caso, similar. Si ven, este tiene tanto cabeza que no nos deja ver. Y acá, esto significa que hay un sector que está oprimido, que acá no lo vemos, no sabemos si realmente está oprimido o no porque tiene mucho calcio. Entonces, al final, la resonancia nos ayuda a ver que este paciente tiene todo este sector oprimido, porque no pasa con o sea, la resonancia lo que nos deja ver es el verdadero flujo que pasa, porque es como que suprime el calcio, por así decirlo. Realmente no lo suprime, pero bueno, es una manera burda de explicarlo. Y la angiotomografía también, lo único que hace es evaluar los vasos. Se pasa contraste y se mira el vaso, esto se hace con la endoscopía directa. Entonces es el tiempo real. Este paciente se le hizo esto y se le colocó un stent. Entonces se hizo el tratamiento. O se le reutilizó. Se le hizo una angiografía. Y acá lo mismo, ven, tengo mucho calcio y al final el sitio de obstrucción era un poquito mayor de lo que se mostraba acá. Acá tenemos otra, esta es la angio, la resonancia, ven este calcio al final, y acá la resonancia muestra que tiene un buen flujo, y la angiografía digital también. Y este es un paciente con un stent, la angioreso, ven el stent, da como un poco de artificio. De hecho, de titanio y níquel, no debería dar mucho, pero puede llegar a dar. Entonces, acá yo no veo el stent y acá veo el stent, pero acá lo veo que sí tiene flujo, entonces me lo tranquila. O sea, el stent tiene flujo, listo, perfecto, seguimos. Y la angio digital lo que tiene buen flujo. Y este es el tratamiento de un paciente que, ¿qué arteria me falta acá? Esta es la arteria. ¿Y esto qué sería? ¿Qué arteria me falta? Que les dije al principio de la clase que es la que no se está con. Exacto. Bueno, entonces, si vemos, este pie, esto es una reconstrucción, los pies no tienen buena perfusión. ¿Por qué? Porque no tengo áreas rojas. Las áreas rojas nos muestran la perfusión del pie, o sea, como debería estar caliente. Y post tratamiento, repercute perfecto. O sea, tratamiento exitoso. Acá vemos que tenemos, o sea, todos los pasos colaterales desaparecen y aparece la teoría anterior. Este es un post tratamiento. Y bueno, y también, como les dije, se usa para iatrogenia. Este sería el sábado aneurisma, que es nuestro compañero, las reconstrucciones. Lo importante que tienen que saber del sábado aneurisma es que el sábado aneurisma es una emergencia. O sea, el paciente que tiene un sábado aneurisma está sangrando. Así de simple. ¿Qué pasa? No sangra chorros porque es un sangrado contenido, básicamente. Entonces, yo veo un sábado aneurisma y yo corro y le digo al paciente, señor, vaya a la guardia, tiene que ser atendido, o probablemente el paciente esté hemodinámicamente inestable. Tenga hematocrito bajo, debajo de uno de sus puntos, y hay que preguntar si el paciente, o sea, esto se puede dar en herida de arma de fuego, este paciente en realidad es por una iatrogenia, o sea, se le hizo algún tratamiento endovascular, como el que mostré anteriormente, en general se ingresan a través de las femorales, y cuando se terminó no se comprimió lo suficiente. El tratamiento de esto, ¿saben cuál es? La compresión. Le aprieto el dedo y se lo pongo y se cierra. Pero bueno, eso no pasó cuando se lo hicieron la primera vez, se lo puede hacer en la segunda. Si esto no cerrase, significa que hay por ahí algo más, puede haber como una infección asociada, que eso puede pasar, y bueno, se le colocaron este en el lugar. Entonces, como conclusión, la enfermedad vascular periférica es una de las enfermedades más prevalentes, más hoy en día que somos más longevos, que tenemos más años, que tenemos más enfermedades crónicas. El primer estudio que se va a pedir, y es más, diría que si no tienen angiotomografías y angioresonancia, con el ecodoppler se pueden manejar bien. La angiotomografía y la angioresonancia son excelentes herramientas tanto para todo lo que es la anatomía, la estenosis, la evaluación de todo, y en pacientes oncológicos hoy en día se está usando mucho y sirve un montón para ver la relación de los vasos con los tumores. Y obviamente que el uso de estos dos estudios, al ser estudios de tan alto rango, porque la realidad es que son estudios costosos, no es barato hacer una angioresonancia, no es que yo, me voy a hacer una angio, no es así, son estudios que se tienen que pedir con conciencia. Entonces eso es lo que yo quiero que se lleven acá. ¿Qué es lo que se tienen que pedir con conciencia? ¿Qué no? ¿A qué pacientes y a qué pacientes no? Entonces depende de la disponibilidad y conocimiento de las aplicaciones, como de las características del paciente que se estudia. Y es importante que las personas
informen estos estudios, que se dediquen a esto, se actualicen constantemente porque siempre hay cambios y remotos. Y siempre es muy importante el trabajo multidisciplinario, porque el oncólogo o el médico que realiza cirugía cardiovascular se comunica con nosotros y nos dice, mira, yo quiero ver esto exactamente, entonces miramos qué informe va dirigido. Más que nada, lo que me han pedido siempre se ve todo, digamos. Así que bueno.